Suena el despertador para Carlos Verona. Las 9:30, como cada día, el joven corredor del Burgos BH se encuentra concentrado en Navacerrada. Estará 3 semanas. Objetivo: maximizar los beneficios de entrenar en altura. Queremos conocer su día a día. Él nos lo cuenta en primera persona. Bueno, Carlos, buenos días. Hora de levantarse. Buenos días. Te vemos tomándote el pulso nada más levantarte. ¿Alguna razón en especial? El hecho de tomarte el pulso en altura es un indicador, pues, de conocer un poco cómo te encuentras, ¿no? Cómo has descansado. O sea, acto seguido, lo que suelo hacer es tomar el peso. O sea, que primero es tomarte el pulso, ahora pesarte, menudo ritual, ¿no? Sí, bueno. Tengo un objetivo, ¿no? En estas 3 semanas me he propuesto perder cerca de kilo y medio. Bien, pues nosotros te seguimos. Tendrás ya ganas de desayunar. No, antes de desayunar hay que ponerse el culot, el maillot, bajar para el garaje y hacer 40 minutillos de rodillo en ayuno. No me gusta empezar así el día, ¿no? Es como poner el cuerpo en modo on desde primera de la mañana. Muy bien, pues te seguimos. No queremos que pierdas un segundo. Bueno, vemos que ahí tienes ya... Sí, aquí tengo mi ¿Estás armario. contento con el material que estás utilizando hasta ahora? Sí, la verdad que estoy muy contento. Este año he empezado a trabajar con la marca de zapatillas Specialized y la verdad que una marca, pues eso, muy confortable, que conmigo se están portando genial y estoy muy satisfecho. Estoy muy satisfecho con este material, al igual que, pues bueno, casco y gafas Spew, que están muy bien también. Y la marca de ropa es Maglia, que también la verdad que hacen una ropa muy buena, de calidad. Bueno, y verte guapo ante las cámaras, ¿no? Ya tendrás tu pequeño club de fans. No. Es verdad que hay que cuidarse, ¿no? Que no suelen echar los pedales, pero no tengo club de fans todavía. No pasas mucho tiempo en la peluquería, por si acaso. Pues mira, como veis, no. Y me quedan todavía 2 semanas aquí arriba, así que puedo acabar con unos pelos de aquí al techo. Tiempo ahora ya para hacer rodillos. Sí, señor. Para el gran público. ¿Quién es Carlos Verona? Pues Carlos Verona es un joven de 19 años que nació en Madrid, ha vivido en San Lorenzo del Escorial, vive en San Lorenzo del Escorial y pasó muy joven al profesionalismo, a sus 18 años. Y bueno, pues me considero un enamorado de este deporte, ¿no? Estoy aquí, me gusta y quiero quedarme. Esto es lo que realmente me gusta, lo que quiero y por lo que trabajo, pues, con muchas ganas, mucha pasión y disfrutando todos los días. Tú mismo lo has comentado, con 19 años. Te Sí. saltaste un paso, ¿no? Me salté la categoría amateur. Sí. Amateur sub-23, ¿cómo lo consideras? ¿Un acierto? ¿Crees que ha valido la pena? En su día tuve muchas dudas. Era un salto que conllevaba sus riesgos, ¿no? Saltarte una categoría y meter un salto tan gordo, pues igual no llegabas y te quedas por el camino y te estrellas. Pero bueno, pues a base de eso, de mucho trabajo, la verdad, he conseguido, bueno, pues llegar, ¿sabes? Estar ahí y a día de hoy considero una acierto. Considero que ha sido lo mejor que he podido hacer porque se me han abierto muchas puertas, estoy aprendiendo mucho, estoy disfrutando mucho y bueno, creo que estos años de experiencia que voy a hacer ahora en el futuro me valdrán de mucho. Y los ojos que hay puestos sobre ti, las miradas, este chico 19 años ya en profesionales, nueva joya, nuevo talento, ¿tienes presión o te la quitas de un manotazo? No, bueno, yo sé que siempre pues eso, el mero hecho de haber pasado tan joven, la gente pues se hace muchas expectativas, tiene muchas expectativas sobre ti, pero yo no, yo hago mi camino, yo intento aislarme de lo que se diga por fuera, ¿no? Simplemente me limito a disfrutar, a aprender, a progresar, a no estancarme, que es lo único que no quiero, estancarme, por lo menos ahora, con 27 años ya no puedo estancarme, pero con 19 no. Y hasta lo que tenga que ser será. Yo estoy seguro de que lo que haya en estas piernas, pues le voy a sacar el máximo partido. Y mira, si soy un gran de toda mi vida, se me va a ir toda mi vida satisfecho, bueno, feliz y orgulloso. Si me toca hacer un etapas, soy un etapas. Y si tengo madera para más, pues oye, bienvenido sea. No tienes prisa, le irás No, descubriendo. y ni me preocupa, o sea, no es algo que me quita sueño. A mí lo que intento hacer es vivir el día a día, disfrutar de este trabajo y ya está. Y hasta ahora, este primer año y medio, vamos a decir, porque todavía te queda una parte de la temporada por acabar, ¿qué te han pedido? ¿Desde dónde? ¿Desde el equipo? Desde el equipo. Nada. La verdad que en el equipo el trato conmigo es inmejorable. Siempre me han transmitido mucha tranquilidad,
me han recordado siempre, a veces uno mismo se autoexige demasiado, ¿no? Y ellos son los que han estado ahí para recordarme y para decirme, oye Carlos, no te metas tanta presión, que tienes 19 años, un mundo por delante, y ya está, estás aquí ahora para dos cosas, disfrutar y aprender, limítate a ello. Y esa es la filosofía con la que llevo 1 año y medio y bueno, estoy agradecido, ¿no? De que la gente que me rodea tenga esta filosofía. ¿Y qué te has tenido tú? Yo, pues no para de aprender, y no estancarme, no dejar de progresar. Aprovechar cada oportunidad, aprovechar los consejos de cada persona que conozco, que por suerte pues, cada día son más y cada vez más la gente que me ayuda y seguir en este mundo. Ahora ya ha llegado el desayuno, ya estamos echando una pequeña miradita, tiene buena pinta. ¿Has escondido los donuts o era porque veníamos nosotros? Cuéntanos, ¿es lo que sueles desayunar habitualmente? Los he escondido, hoy no. No, normalmente desayuno esto, lo que veis aquí, un poco de tostadas con tomate y algo de pavo, queso, a la cantidad. Un día como hoy que voy a hacer pues 3 horas tranquilas, pues con esto basta, y un café a mitad de camino, pues ya completos el día. Y luego, sobre todo, pues en el desayuno no pasa hambre. Yo considero que es la comida más importante del día y es la más importante de hacer. ¿Has acabado con el desayuno? ¿Te has quedado satisfecho? La verdad que sí, ha estado bien, ¿no? Bueno, ¿y dónde nos llevas ahora? Pues ahora hasta las 12 que salgo a entrenar, hago un poco de tiempo por aquí por el hotel, tranquilo. Y a las 12 hemos quedado arriba, no sé quién estará hoy. Bueno, ahora sí, ahora ya llega la hora del entrenamiento en carretera. Sí, ya ha llegado la hora, son las 12 menos cuarto, normalmente salgo a las 12 a entrenar. Si no hago que hacer fondo, salgo un poquito antes, pero como tengo 3 horas, pues entreno normalmente de 12 a 3. ¿Y te gusta entrenar solo, con gente? Depende del trabajo que tenga que hacer. A mí la verdad es que no me gusta ir a ruedas. Soy de los que me gusta entrenar con aire en la cara. Entonces pues no suelo ir con gente. A no ser que sea días como ayer, a lo mejor con muchos puertos, y al haber tantos puertos te da igual ir a la rueda, porque el puerto es igual para todos. Pero si me toca entrenar y tal, pues aquí entreno solo, de momento. Y tantos días aquí en Navacerrada, tú solo, ¿se te hace duro? Pues la verdad es que hoy es mi día 9 aquí arriba, me faltan 12 y hasta el momento lo estoy llevando de lujo. Sí, vemos que te colocas el casco con mucho mimo, es algo que nunca prescindes de él, ¿verdad? Nunca, nunca es nunca. Llevo montando 8 años en bici y el casco me ha acompañado desde el minuto 1. ¿Qué le dirías entonces a los aficionados, a los cicloturistas, que igual a veces prescinden del casco? ¿Qué les dirías? Hombre, cada uno sabrá, ¿no? Pero yo creo que hay que usarlo, que es una herramienta que puede salvar la vida en muchas ocasiones y bueno, pues ponte el casco. Muy bien, nos vamos a la carretera, Carlos. ¡Vámonos! Mi arsenal de barritas energéticas, todas ellas pues cortesía de Power Bar. Y normalmente pues procuro, es algo que cuido bastante, ¿no? La alimentación de entrenamiento considero que es fundamental para poder rendir bien en el entrenamiento y recuperar bien del esfuerzo. Ya estamos en carretera. Aquí andamos. ¿Qué tal se presenta hoy el día? Bien. Has quedado con los compañeros ahora, ¿verdad? Sí, hablé con mi equipo Pablo Torres. Y bueno, como hoy tenemos tranquilillo después de la paliza de ayer, pues aquí estaremos en el para. Sí, un poco duro, ¿no? Comenzar ya de... Sabes de que a pocos 600 metros. Tienes el hotel en el repechón final, ¿no? Sí, a 600 metros de coronar el puerto, pero bueno, este puerto es mítico. mi casa. Aquí subí por primera vez con 11 años con una bici de montaña de 15 kilos, con mi padre. El pobre hombre recién operado de una hernia de disco, le metí placa. ¿Te ves jugándote aquí una etapa? Ojalá, sería... Si tengo que elegir un sitio donde ganar, aquí. Pues veo que ya se ha encontrado la grupeta, ya os habéis encontrado por aquí. Y tenemos además con un corredor con mucho pedigrí, Coto Fernández, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal le tratáis al chaval? Bien, va muy bien, yo creo que va a estar mejor que nosotros. Así, ¿eh? Sí, ¿Le veis sí, futuro? ¿Le veis largas? Sí, se le ve detalles, ¿no? Hay que ir poco a poco, pero yo creo que tiene buena pinta.
Bueno, pues durante el entrenamiento siempre hay momento para una pequeña pausa, recuperar fuerzas y seguir pensando en el duro esfuerzo que queda por hacer, ¿no es así, Carlos? Sí, normalmente paramos, no todos los días, pero sí que pues, hay tiempo para una pausa, para hacer un café, una tostada y retomar fuerzas así con el entreno. ¿Y luego quién paga? ¿El que más tira? Depende. ¿El más relevado? Depende del día. Si un día después de una carrera el que ha ganado, o sea, ha ganado. Si no, pues a partes iguales. Bueno, Carlos, Buenas tardes. entrenamiento cumplido. Sí, señor. ¿Qué tal ha ido? Muy bien, muy bien. Lo más importante, igual importante es entrenar, que llevar una buena alimentación y un buen descanso, ¿no? Tiro normalmente de fruta, los kiwis es mi fruta favorita, mucha vitamina C, el plátano también una fuente de potasio y de carbohidratos. Y luego me suelo hacer normalmente, según lo que haya entrenado, tengo, como veis aquí, tres tipos de batidos, todos ellos de Power Bar. Pues me hago un batido de esto, pues normalmente son tres cazos, algo de fruta, cereales tipo Special K. Y si yo con hambre y tal, pues tengo que ir a la sandwichera. Estás totalmente preparado, eso es un fuerte. Y me preparo un par de sándwiches mixtos de pavo y queso. Ahora primero me centro en ducharme, en comer bien, descanso un poco, que el cuerpo necesita descansar. Entrenamiento terminado, Sí, señor. momento para el descanso. Cuéntanos, ¿cuáles son los siguientes pasos? Pues una vez hemos comido algo y rellenado un poco los depósitos, normalmente vengo de la cama y es mi compañera de tardes. Y una vez ya pasado los entrenamientos, pues suelo dedicar a lo mejor un rato al blog. Bueno, Tienes un blog, mantienes... sí, un diario. Aquí, cuando estoy en casa, escribo un par de veces por semana y aquí arriba me he propuesto escribir un diario de 21 días, pues contando los entrenos, intento contar, explicar un poco pues, lo que estamos haciendo aquí en un día comprimido, pues detallarlo un poco más. Y bueno, es algo que no me cuesta, le dedico 20-30 minutos diarios y bueno, me sirve para... me gusta. Hemos visto que también te gusta la lectura. Tienes ahí por ahí un librito. Sí, aquí estoy leyéndome pues Pedaleando en la oscuridad de David Miller, ciclista que corre ahora en Garmin, y la verdad que está bien. Es un libro que cuenta un poco pues los entresijos del ciclismo de los años de principios de siglo, y luego también tengo ahí lectura acumulada. Tengo pues varios libros y recomendaciones que pues 1, 2, 3, no sé yo cuántos me da tiempo a leer. En 21 días Pero yo creo que tienes tiempo. Yo 9 se la acabo ya, me quedan todavía 12, pues yo qué sé, yo creo que luego miré por este y por este y por este. Y también tengo un curso de inglés, que cuando no estoy, Claro pues que he sí. hecho un rato en el ordenador y me pongo a practicar en inglés, que bueno, no lo llevo mal, pero hay que mejorar. O sea, que te consideras un corredor globalizado, ¿no? Lo intento. Sí. Y también en las redes sociales es algo que me gusta, ¿no? Estar en contacto con los aficionados y tratar de ser lo más cercano posible, pues es algo que procuro. Pues aquí está Carlos estirando. Vemos que te gusta ponerte un poquito de musiquita ambiente que te ayuda a relajar un poquito más, ¿no? Así es un tiempo, dedico todos los días aproximadamente 1 hora. Y es tiempo pues, que dedico un poco para mí, ¿no? Que me dedico no solamente a estirar, sino a relajar, a descansar el cuerpo, la mente. Carlos Verona, hemos pasado un día entero contigo, 24 horas viendo cómo estás entrenando en altura durante un día más en estas 3 semanas. Así que solo nos queda desearte suerte y muchas gracias por habernos recibido. Gracias a vosotros, quedan 12 más que trataremos de aprovechar. Y espero que os haya gustado el vídeo. Gracias por venir. Gracias a ti. Suerte, suerte Carlos. Hasta la próxima.